No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Como les habíamos anunciado al principio del programa, ya está con nosotros vía Zoom, en este caso, nuestro invitado del día de hoy, el reconocido consultor Nelson Espinal Báez, quien ya está con nosotros para empezar conversando sobre lo que ha ocurrido al principio de semana con esto de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Visita que ya se cumplió, ya de hecho se retiró de Taiwán, pero todo lo que ha traído esto desde las amenazas del gobierno chino, pasando por todos los comentarios, críticas, cuestionamientos, etcétera, y para ello le damos la bienvenida, consultor Nelson Espinal Báez. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Karina, Martínez Brito y Alex les saludan. Les comparto mi reflexión al respecto. Desde el punto de vista de los principios democráticos, yo quiero dividir la reflexión en dos. Desde el punto de vista de los principios democráticos, suena muy bonito, muy hermoso. El presidente de los Estados Unidos, sería la vice y tercero ella, vaya a apoyar la democracia en Taiwán. Desde mi punto de vista como devoto de la democracia, lo apoyo, etc. Ahora bien, creo que es una imprudencia. Creo que fue una imprudencia de la presidente de la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados de los Estados Unidos de América. En este momento donde las tensiones están en la relación Rusia-Estados Unidos, no me parece estratégico que Estados Unidos se abra un nuevo frente con China. Recuerden la tesis de Kissinger, en la cual abrió relaciones con China en el año 72-73, precisamente para mantener dividido a la antigua Unión Soviética liderada por Rusia y a China, como una forma de lo que llamaríamos la realpolitik, la geoestrategia de cómo gestionar el planeta post Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde mi punto de vista, fue una imprudencia. Fue una imprudencia tanto desde el momento histórico que vivimos como una política de largo plazo. En este momento no es lo más apropiado para los intereses de la misma Taiwán y los intereses de Estados Unidos esta visita, que como sabemos, como tú bien decías, fue contra la voluntad propia del presidente norteamericano, el presidente Biden. Y por Nelson, supuesto de los chinos. ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta visita, considerando las tensiones de las relaciones entre China y Estados Unidos? Mira, se ha debatido mucho, se ha especulado mucho, hay que esperar, hay que ver. De inmediato, las sanciones de carácter económico de China continental contra China, contra Taiwán, han venido. Si me permiten, permítanme hacer un poquito de historia para poner en contexto la relación, el tema. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían ocupado, habían invadido toda China, toda China. Era la visión militarista de los japoneses había invadido China, y en ese proceso de invasión los chinos logran obtener su libertad, sacan a los japoneses y China queda dividida en dos: China comunista y China nacionalista. La nacionalista estaba liderada por Chiang Kai-shek y la comunista por Mao Zedong. A su vez, los comunistas sacan de China, sacan no es la palabra, dominan todo el continente chino, toda esa área geográfica inmensa, y los nacionalistas, que son demócratas, si quieres de derecha, no de derecha, pero centro político, demócratas, liberales, que apoyan el libre mercado, van a la isla de Formosa, lo que hoy es Taiwán. Entonces ellos se refugian allí y se establecen allí. Ellos dicen ser la China nacionalista tradicional, imperialista, de hecho,
de todos los tiempos, mientras la continental opina, entiende que ellos son la legítima China. Entonces, ese conflicto viene de entonces hasta, tal como dije al principio, en la década de 1972-73, cuando Henry Kissinger dice geoestratégicamente, vamos a entendernos con los chinos comunistas mientras seguimos apoyando a Taiwán. Y es ahí que viene, vamos a decir, esta etapa histórica, ¿no? Pero, como ustedes saben, China ha venido desarrollándose con el apoyo de Europa y Estados Unidos económicamente y hoy es una gran potencia mundial. Literalmente es la segunda, pero no es la segunda allá abajo. Es la segunda y se afirma que en 10, 15 años va a ser la primera. No es la China de la década del 70. Y además, en términos militares, la actual China tiene literalmente el ejército más grande del mundo. Así como suena, ¿no? Hacerte una pregunta, porque yo escuché entre las noticias que China había enmendado la plana a Estados Unidos precisamente por tratados que tenían de una sola China. ¿Cuáles son los tratados que tiene firmados la República Popular de China con los Estados Unidos de respetar el hecho de que Taiwán es parte de China? En esencia, hay dos tratados que se firmaron a partir de la década del 70, en la cual había lo que llamaríamos una convivencia pacífica, un entendimiento entre China continental, permitir que Taiwán sea una provincia, no independiente, pero sí una provincia capaz de obtener apoyo internacional, pero no con soberanía. Digamos que esa era la esencia de esos tratados. Al ella visitar, y gracias por la pregunta, al ella visitar, la está dando un tratamiento de soberanía, exacto, de Estado soberano, lo cual atenta contra la política y los tratados de una sola China, que a su vez el Estado, el gobierno, el poder comunista en cuanto a libertad de derechos humanos, pero no comunista en cuanto a económica. Eso podemos hablarlo ahora. Ellos consideran que esa es la violación a los acuerdos anteriores, a un status quo que permitía ese Taiwán como provincia, pero, y ahí venimos, y es un dato importante, y gracias por la pregunta, ha venido perdiendo vigencia Taiwán en esa visión de Estado soberano. ¿Por qué? Porque para darle un ejemplo, hace apenas 5 años, poco más, poco menos, nuestro país ya terminó relaciones con Taiwán y tiene relaciones directas con China. Es decir, el hecho de que la señora Pelosi vaya es tratar de retrotraer al pasado una situación de hecho, en la cual, de hecho, perdóname, y de derecho, en la cual Taiwán no es un Estado soberano. Taiwán no es Ucrania. Taiwán no es Ucrania. Ucrania es de hecho y de derecho un Estado soberano invadido por otro Estado soberano llamado Rusia. En este caso, Taiwán no es un Estado soberano. No lo es. No tiene representante en Naciones Unidas. Claro, es un país extraordinariamente rico, con una visión democrática, liberal, que le permite, por supuesto, tener un Producto Interno Bruto extraordinario. Pero ahí vuelvo a decir lo que reflexionaba al principio. Es por eso, en mi opinión, que esa visita va incluso contra los intereses de la propia Taiwán, porque ahora los chinos no van a, la China comunista, la China continental, no van a permitirse dejarse, como decimos los dominicanos, con el golpe dado, con la bofetada en la cara dada. Ahora, Nelson, y escúchame sí, que te interrumpa. No, por favor. Nancy Pelosi, como decías, es la tercera en la línea de poder de los Estados Unidos. Además, es parte del Partido Demócrata, que es el mismo partido del presidente Biden. Con esas condiciones o con esos elementos en mente, ¿se puede decir que la posición de Pelosi
tanto su visita como las declaraciones que dio. De hecho, la declaración que da justo antes de retirarse de Taiwán es dándole un apoyo firme a Taiwán. ¿Se puede considerar efectivamente como la posición del gobierno de los Estados Unidos? No, en lo absoluto. Desde mi punto de vista, esto hay que darle una lectura electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Ya vienen las elecciones de medio término y exacerbar los nacionalismos siempre genera apoyo electoral. Desde mi punto de vista, fue una salida, primeramente, coherente con ella, vamos por parte, coherente con su postura de más de 28 años. La primera vez, ella fue hace 28 años con otros diputados, con otros representantes a la plaza de Tiananmen, en aquellas movilizaciones famosas de la plaza de Tiananmen, y dejó su impronta siendo diputada representante de los Estados Unidos. Es coherente con su postura, vamos a ser honestos, y objetivo en el análisis. Pero a la vez soy de opinión que tiene su rasero político electoral su visita en este momento, porque se avecinan elecciones de medio término. Y evidentemente es contrario a la postura norteamericana, vamos a decir, del presidente de los Estados Unidos, que dirige la política exterior en toda nación, es el presidente, a través de la Cancillería o Relaciones Exteriores, y que tuvo una conversación de 2 horas, perdón, con Xi Jinping. Tenemos que tener esto en cuenta. O sea, esto ha venido a ponerle un jabón a ese sancocho de esa conversación. ¿Me entienden? Claro. No lo veo, por eso te respondo directo, no es política norteamericana. No lo veo así. Pero es política de ella. Entonces la pregunta sería, porque no me parece Exacto. que esta política de ella sea para una aspiración a la senaduría de su estado. No sería apuntalar al propio Biden, ¿no? Para una posible reelección. Exactamente, a eso es que me refiero. Cuando tú ves que una persona apunta, según cuál es tu valoración, de que esto puede ser una movida política, no está apuntando a una silla en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces pudiéramos estar hablando de que más adelante ella pudiese estar compitiendo en la carrera presidencial de los Estados Unidos. No sé decirte, sí, Javier. Estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo en que, en que mi opinión es que es electoral, que tiene, perdón, no es electoral, tiene un rasero electoral. Ustedes saben que las decisiones políticas tienen muchos elementos, pero tiene su ventaja electoral. Tiene gano voto, mantengo mi asiento en la Cámara de Diputados. Que de eso signifique aspirar, no lo sé, tiene 80 y pico de años, no lo dudo. Fíjense que hay una parte importante, a ver, porque tú me has puesto a pensar con tu pregunta, y está buena la reflexión. Hay una parte importante, no lo había visto así, pero creo que vamos a irnos por esa reflexión, ¿verdad?, tuya. Sí. Hay una parte importante del electorado norteamericano que no quiere ni a Biden ni a Trump. Se habla ya de la posibilidad de una tercera vía o de un nuevos candidatos. Entonces, esa posibilidad que tú has traído, yo no la había pensado, te soy honesto, la había pensado desde el punto de vista de mantener su asiento, pero no es descabellada. No es descabellada lo que tú afirmas. Nelson, en este escenario, ¿qué ganan los taiwaneses con esta visita? Porque ya conocimos un poco la postura de China, los posibles intereses de parte de Pelosi, pero ¿qué quieren los taiwaneses en este caso? Conocimiento, importantísimo, un reconocimiento de alto nivel de la política norteamericana, del establishment norteamericano. Confirmación internacional de su pedido y de su aspiración, legitimidad internacional a su pedido. La palabra legitimidad, por favor, en política no es legalidad, legitimidad. Que va por ahí. Porque en términos concretos, hoy no veo ningún beneficio concreto tangible. De hecho, en términos concretos, ya empiezan las sanciones económicas y las sanciones comerciales. Ya empezaron.
y va a haber más, porque, repito, los chinos no van a permitirlo. La diferencia de los chinos es que no se, como cultura, ustedes lo saben, son fríos, son serenos y toman las decisiones con una ponderación y un largo plazo extraordinario. Esto no van a ser ese abrupto como veíamos a los Donald Trump y comparte. No, ellos van a tomar acciones. ¿Cuáles? Tal como hemos visto, hay mucha especulación, ya se ven algunas de carácter económica en lo inmediato. Nelson, pero tanto como para bajar, debemos recordar que Taiwán viene siendo como la vigésima, la última vez que vi era como la 22ª economía del mundo. Estas sanciones económicas se podrían ser tan importantes como para que baje de ese sitial, pero eso lo conversamos después de esta breve pausa, si te parece bien, y volvemos en No Se Diga Más. Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 FM y seguimos acompañados por el consultor Nelson Espinal Báez, con quien conversamos sobre la situación de Taiwán una vez que la señora Pelosi ya se retiró y dejó ese, como dice el pueblo, ese reperpero allá. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias definitivas, pero hablábamos de que ya se están notando algunas, o se está sabiendo de algunas sanciones económicas, y Nelson le preguntaba si serían sanciones económicas tan fuertes que se puedan dar como para bajar del sitial. Yo no sé si me equivoque, pero siento que está como entre la 22ª, segunda economía del mundo de Taiwán. ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto, es de la más importante del planeta. Hasta ahora, las sanciones no van a lograr ese nivel de impacto en su economía, en su Producto Interno Bruto. Hasta ahora. Impacta, por supuesto, impacta, pero no bajarla del sitial donde está hoy en día. Por eso que vienen otro tipo de sanciones, que van a venir otro tipo de acciones concretas de China continental, del gobierno de Xi Jinping. Estoy completamente convencido de eso. Algunos han hablado incluso, señores, algunos han hablado de que esta visita ha puesto en vilo la posibilidad de una tercera guerra mundial, algo así como el caos perfecto, ¿no? Ucrania por un lado, Rusia invadiendo un estado soberano que es Ucrania, ahora la visita imprudente desde mi punto de vista, geoestratégico, repito, por principio creo en la democracia y me hubiese encantado una Taiwán totalmente independiente, pero geoestratégicamente imprudente. Y algunos han hablado entonces de guerra mundial. Algunos han hablado de que estamos en un momento parecido al de la crisis de los misiles de 1962, Cuba, Unión Soviética, Estados Unidos. Por eso viene algo más. Viene algo más, lamentablemente. ¿Cuánto más y hasta dónde? Lo que pueda decir ahora en este instante es especulación de mi parte. Pero no lo van a dejar así. Sobre todo por otro elemento político electoral, y es que en unos meses el Partido Comunista Chino, tiene su gran asamblea para decidir si Xi Jinping continúa o no. Y por supuesto él va a querer continuar. Decía un Tom O'Neill, un político norteamericano, que no hay política exterior sin política interior. Por eso tú no puedes hacer análisis de la política externa sin conocer qué sucede internamente. Entonces, volvemos al tema electoral interno, que aunque no es electoral, pero sí es renovación de mandato, posible renovación de mandato en China. Es evidente que este señor, que ha sido muy exitoso dirigiendo los destinos de China continental, quiere continuar, por lo que esta situación él la va a manejar para que el Partido Comunista les renove su mandato. Vamos a traer el tema hasta la República Dominicana, aplatanarlo un poco, porque tiene su historia y creo que es prudente hacer un antecedente. En el momento en el que inició el movimiento militar en Ucrania,
se reunieron los presidentes de Rusia y de Ucrania dándose cierto apoyo en el entendido de que Estados Unidos no debía meterse en el problema de Rusia con Ucrania y que por ende Estados Unidos... Rusia y China, tú dices, se reunieron. Sí, Rusia y China, perdón, sí, Rusia y China. Sí. Y que Estados Unidos tampoco debía meterse en los problemas de Taiwán y China. Pero años antes, la República Dominicana había entrado en la guerra diplomática, cercenando las relaciones diplomáticas que tenía con Taiwán y volviendo a las relaciones con China. Y ha mantenido una dualidad porque en República Dominicana todavía hay grupos grandes que prefieren una relación con Taiwán antes que con China. ¿Tú crees que esta posición, incluyendo a la República Dominicana, recrudecería las reacciones diplomáticas de China a aquellos países que de alguna manera viven en esta dualidad en la que, bueno, te reconozco a China como el país con el que tengo la relación, pero mantengo otro tipo de relaciones con Taiwán? Permíteme desentrañar tu reflexión y pregunta. Primero, sí, en efecto, los chinos y los rusos se conversaron, pero en la práctica los chinos han mantenido una posición bastante neutral, en la práctica. Precisamente por eso insisto que fue un error de la Pelosi, porque puede empujar en esa dirección China. Sigo con tu reflexión y pregunta. A ver, yo fui de los que públicamente apoyé la decisión del presidente Danilo Medina de entrar en relaciones diplomáticas con China y la mantengo. Yo soy de opinión que si la realpolitik de los grandes tienen relación entre ellos, nosotros no podemos estar jugando a ser más demócratas que los grandes. O sea, China tiene relaciones con Estados Unidos, tiene relación con China continental, ¿por qué no nosotros? Sabiendo nosotros que económicamente no convenía. O sea, debo decir esto. O sea, la geopolítica y la política internacional se maneja muy cruda, muy realpolitik para uno salirse a querer jugar un juego más democrático que los grandes actores. Eso por un lado. Para tratar de responder concretamente a tu pregunta en el momento presente, también soy de opinión lo siguiente. Hay una frase que dice, si dos elefantes pelean, el único que pierde es la hierba. Nosotros somos un país pequeño, con nuestro vínculo comercial, nuestro principal aliado comercial son los Estados Unidos de América. Nosotros soy de opinión que, número uno, debemos seguir claro que nuestro aliado es los Estados Unidos de Norteamérica, no nos perdamos en eso, y que tenemos nuestros vínculos con China, pero en el caso de diferendo entre ambos, debemos establecer nuestra estrategia de conformidad con nuestro tradicional aliado, que son los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, como digo lo uno, digo lo otro. Firme con los principios, decimos en negociación, firme con los criterios objetivos, firme con nuestros intereses, suave con las personas, suave con los países, pero teniendo claro que nuestro aliado de largo plazo, en términos no solamente económicos, sino en términos de valores democráticos, de Estado de Derecho, de institucionalidad, son los Estados Unidos de Norteamérica. Nelson, en esta gira por Asia de la señora Pelosi, ¿qué más podemos esperar? Bueno, ya se ha hecho todo, se ha dicho todo. No sé si ustedes vieron que tuvieron incluso la delicadeza interesante del avión que la llevaba, ¿no? Un Air Force. Ustedes saben que todos los que llevan a autoridades norteamericanas se llaman Air Force. El Air Force One, o uno, es el del presidente. Uno de esos Air Force que la llevaba ella, que sería 3, sorteó toda la área de influencia del mar de China para llegar a Taipei sin violar el espacio aéreo chino. Fue incluso inteligente, vamos a decirlo. Entonces, más de lo que ha sucedido, no creo. Ya dio la declaración, ya dio la visita.
durmió, pernoctó allá, evitó el espacio aéreo chino, aterrizó en Taipei, le hizo una visita de Estado, que es lo que no querían los chinos continental, le hizo una visita de Estado como si fuera un Estado soberano. Yo creo que más de ahí, wow, ha sido fuerte, ha sido muy fuerte. Ya Pelosi se puede retirar tranquila, ya hizo lo que le dio la gana. Sí, sí. Mira, Y de verdad les digo, creo que como partido demócrata que está en el poder, ese tipo de acciones deslucen un partido en el poder. Lo que yo llamo visión de Estado, debemos ser coherentes. Si yo soy el presidente de la Cámara de Representantes y mi partido está en el poder y mi presidente está en el poder, son de las cosas que hay que orquestarse con el gobierno. Estas acciones así de llanero solitario no son las más apropiadas, no son la ideal en este momento histórico, con Ucrania, con la inflación, con el COVID, ahora la viruela del mono. Señores, el plano internacional más complejo no puede estar para jugar a llaneros solitarios, para ese tipo de acciones. Nelson. Es mi opinión responsable. ¿Y en la República Dominicana hay llaneros solitarios? Ahí te lo dejo, nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Te parece? Está bien, de acuerdo. Ya volvemos con Nelson Espinal Báez en No Se Diga Más. Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 FM. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter, además de ver nuestros contenidos en el canal de YouTube de la estación, y en Spotify pueden colocar simplemente No Se Diga Más Radio y allí pueden escuchar en formato podcast todo nuestro contenido. Seguimos con Nelson Espinal Báez. Debo pedirle excusas a Nelson porque le hemos quitado muchísimo tiempo sin la autorización de su parte, pero es que es imposible tener a Nelson conectado con nosotros y no hablar de tantas cosas. Nelson, antes de la pausa, una pregunta con respecto a tu comentario anterior. Bucapié, decimos los dominicanos. Exactamente. En la República Dominicana. ¿Conoces esa expresión, Barrios? Claro que sí, claro que sí. En la República Dominicana, ¿cuántos llaneros solitarios hay en la política? Voy a responder, y te voy a responder, como le dije, yo estuve apoyando la mesa de negociación y acuerdo de Venezuela con Francisco Díez, William Newry, allá en tu país. Y te voy a decir exactamente, voy a decir a los amables radio oyentes lo mismo que dije en un momento de reflexión allá, lo voy a repetir en este momento. Nosotros los latinoamericanos tenemos una gran incapacidad para asumir proyectos colectivos. Y eso hace que haya muchos llaneros solitarios en nuestra política, en dominicana, en Venezuela, en Salvador, en Bolivia. O sea, el llanero solitario es típico en la política latinoamericana por nuestra incapacidad como latinos de asumir proyectos colectivos. Así es. Y en el panorama actual dominicano, Nelson, tú sabes que hay una percepción, diría yo, aunque hay elementos que pudieran demostrar que es prácticamente una realidad, de que el sistema democrático a lo largo de la región, en Latinoamérica, se está como deteriorando. Eso si lo ves como desde el otro punto de vista, el fortalecimiento de lo que han dado a llamar, aunque eso de las ideologías yo lo veo cada vez más etéreo, el tema de la vuelta al poder de lo que se ha dado a llamar socialismo en algunos países, con dictaduras explícitas en otros en la región, posible vuelta de Lula a la presidencia de Brasil. Este tipo de temas, bueno, ni hablar de Venezuela, Nicaragua, Cuba. En República Dominicana, ¿qué tan fuerte está el proceso democrático? Todo esto que está ocurriendo en los últimos 2 años, en los que el presidente Abinader ha venido con una intención clara de reforma, ¿está siendo bien entendido?
por el país, por la política en general, está alineado con un fortalecimiento del sistema democrático versus esa tendencia que pareciera haber en el resto de la región? Esta entrevista es una pregunta como para que te grabada, porque me gusta, son las conversaciones buenas. Estamos nadando para lo hondo. Me gusta. A ver, cuando debemos hacer una distinción. Una cosa es Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son de extrema izquierda, autoritaria, dictatoriales, negadoras del Estado de Derecho, negadora de la Constitución, imposición, como puse yo en uno de mis artículos, imposición del exprópiese para solucionarlo todo, versus los gobiernos de izquierda democrática. Una cosa es Lula y esa izquierda de Chile, esa izquierda democrática capaz de jugar el juego democrático, con sus ideas que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero a los 4 años hay elecciones libres y a los 6, a los 4, cuando haya elecciones, si usted no gana, se va. Entonces creo que hay que hacer una distinción de ello. Incluso soy de opinión de que cuando se analiza un país a partir de políticas de izquierda y políticas de derecha, es porque es un país que está con una democracia vibrante. Cuando los países no se pueden analizar de política de izquierda ni de derecha, es cuando hay dictadura de izquierda o de derecha. Dicho esto, te traigo a nuestro país. La República Dominicana no le veo la posibilidad en lo inmediato, no veo un liderazgo capaz de izquierda, que creo que por debate pregunta, capaz de aglutinar un proyecto de poder, un proyecto colectivo de poder para asumir para asumir la presidencia. Hoy no lo veo. Los partidos pequeños son muy limitados, son partidos de extrema derecha y de extrema izquierda o de izquierda, incapaces de aglutinar la sociedad dominicana. Más bien nuestra sociedad es muy de derecha, Barrio. La sociedad dominicana es más de derecha que cualquier sociedad del resto de América Latina, con situaciones y retos que la política proizquierda o progresista no le es difícil, como por ejemplo la relación dominico-haitiana. La política de izquierda o progresista liberal no es la indicada, no es la más apropiada, no es la ideal para manejar esa relación tan compleja, con un Estado fallido, con un desorden allí. Entonces, en nuestro país, en ese sentido, es más de derecha, en eso y en varios temas más. Entonces, por eso mi respuesta es que no veo en este momento la posibilidad de la incursión de un proyecto de poder de orden de izquierda, de extrema izquierda, muy difícil. De centro izquierda no lo veo aún. Sí veo un proyecto de poder de centro político con compromiso social. Eso es posible, eso ya se ha tenido y se tiene, pero no un proyecto de poder de izquierda netamente tipo Chile, tipo Brasil. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. No sé si tenemos más preguntas aquí, pero ya hemos extendido bastante esta conversación, Nelson, sobre el tema de China y Taiwán. Y aquí están Alex y Lorena haciendo señas ya. Lorena llegó con su risa, y ustedes saben, y Alex alborotó. Señores, yo estoy comenzando a pensar que yo llego aquí a hacer desorden, ¿por qué cuando yo llego ustedes se comienzan a reír? Alex. ¿Cuántas pruebas? Alex es el culpable, Lorena. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta participación especial para No Se Diga Más. Muchísimas gracias y en algún momento para que vengas acá y hablamos aún más de lo que siempre hay que hablar. Vamos a hacer la próxima presencial. Por favor. Y con almuerzo. Alex se va a encargar. Muchísimas mejor, gracias. Mejor.
Muchísimas gracias, Nelson. Amigos, ha sido Hasta luego. el reconocido consultor Nelson Espinal Báez con nosotros en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.